Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Mareruin Carnevali Alexich, directora y cofundadora de la Fundación Mochila de Sueños del Joven Simón. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para conversar con ustedes acerca del trastorno del espectro autista en Venezuela y cómo abordamos desde la Fundación a las personas que están dentro de esta condición neurobiológica. ¿Cómo inicia el interés por abordarlo? Ya tienen 11 años. 11 años. 11 años. ¿Cómo se origina el interés por abordar el trastorno del espectro autista? Bueno, nosotros como organización somos una organización social, sin fines de lucro, familiar, una organización privada, en la que el diagnóstico llegó a nuestras vidas desde muy temprana edad con nuestro hijo menor, nuestro hijo pequeño, Joshua, quien fue diagnosticado inicialmente con trastorno por déficit de atención. Con los años, a medida que fue creciendo, pues ese diagnóstico se fue acercando hacia el autismo hasta que definitivamente, ya un poquito más grande, alrededor de los 16 años, quedó completamente diagnosticado dentro de lo que en aquella época se hablaba que era el síndrome de Asperger. En aquel momento se utilizaba ese término para identificar a un tipo de características específicas dentro del autismo que se le llamaba síndrome de Asperger. Hoy en día, en la clasificación internacional de CM5, saca este término e incluye a todas las condiciones neurobiológicas relacionadas con el espectro dentro de un solo grupo. La diferencia es que como es un espectro, pueden aparecer características nucleares en diferentes personas que están dentro del TEA, pero que pudieran haber algunas que son diferenciales, ¿no? En el caso del Asperger generalmente no es una norma, pudieran tener mayor funcionabilidad, sin embargo, siguen teniendo los desafíos principales. Hay que tomar en cuenta cuáles son las características nucleares de la condición. El DSM-5 y el CIE-11 acaban en este momento con la nueva edición de establecer que las características nucleares de la condición se fundamentan en la comunicación, es decir, cómo la persona se comunica, cómo interpreta su entorno, es decir, todo lo que es la conducta social. Son dos desafíos. Nosotros en la Fundación no nos gusta hablar de problemas, nos gusta hablar de desafíos dentro del espectro, ¿no? Entonces nuestros chicos son diagnosticados pueden ser diagnosticados desde muy temprana edad. Hoy en día, desde los 18 meses, puede haber señales de alerta específicas. Entonces, así llega a nuestra familia la condición con el diagnóstico de nuestro hijo. Posteriormente, soy diagnosticada dentro del espectro. Sin embargo, mi caso es un poco diferente al de mi hijo. Y como no era poca la información, pues también fue diagnosticada mi mamá, quien luego de saber el diagnóstico de mi hijo y el mío, ella decide hacerse sus evaluaciones y a la edad de 70 años descubre que estaba dentro de la condición del espectro autista, con otras características dentro del mismo espectro, pero éramos 3 casos de autismo en casa. Entonces, de alguna manera nosotros, dentro de nuestra realidad, quisimos crear un programa educativo, formativo, que pudiera ofrecer tanto a los especialistas como a la familia aquellas cosas que en su momento nosotros requerimos como familia y como cuidadores primarios. Entonces generamos pues este programa en donde empoderamos a la familia de la información para que hable el mismo idioma de su médico, hable el mismo idioma de su pediatra, hable el mismo idioma de su terapista e inclusive con los docentes. Eso facilita el diálogo entre la familia y las personas o los agentes que están interviniendo en el proceso de abordaje. Y en el caso de los profesionales, de alguna manera nosotros queríamos lograr que el profesional, el especialista en el área de autismo, se concienciara o se sensibilizara con la familia
se generara una suerte de conexión de ambas realidades para que el abordaje fuera 100% efectivo, como ocurrió conmigo y como ha ocurrido con mi hijo. El alcance de la fundación, después de 11 años, comenzaron en Caracas. En Caracas. Y ya tienen un alcance nacional. Nacional. ¿En qué partes del país tienen presencia? Miranda, Mérida, Zulia, hacia Maracay también hemos tenido la experiencia de abrir, de entrenar a las comunidades, sobre todo grupos familiares, grupos de apoyo, y ellos a su vez han generado su sistema de gestión y han ampliado todos los procesos de capacitación, el programa de habilidades sociales, que es uno de nuestros programas bandera. Además de dar la formación, pues nosotros también trabajamos el área de habilidades sociales, porque para estar yo aquí sentada hablando como te estoy hablando y manejarme como manejo, fue un trabajo arduo de mi madre, que desde la docencia, sabiéndome diferente y sabiéndose diferente, aun cuando en mi época, yo tengo 54 años, y en mi época el autismo no era tratado como lo tratamos hoy en día. En mi época era tratado como una patología psiquiátrica y con formas o terapias bastante invasivas, bastante de choque. Digamos que ella no quiso aceptar ese tratamiento, porque en aquel momento mi diagnóstico se acercaba más hacia una depresión infantil, pues no había un diagnóstico diferencial, claro, que es lo que hoy en día hacemos. Entonces, ella creó todo un sistema de enseñanza y de aprendizaje que aplicó conmigo, como ella decía que yo era su fuente de investigación, y luego nosotros, a través de la experiencia con Joshua, mi hijo, pues fuimos perfeccionando ese sistema y seguimos aún trabajando en él, y lo hemos ido aplicando y lo hemos ido enseñando a las familias y a los docentes, y ha generado grandes resultados. Habla de enseñar a familias, a docentes, pero lamentablemente el principal problema de asimilación de la condición viene de la sociedad, que manda a una esquina a la persona que tiene autismo, que la discrimina, que la saca. ¿Cómo ha sido el trabajo para tratar de, aprovechando que estamos en el mes de conmemoración de el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, cómo ha sido el tratar de concientizar sobre que es una condición que no te hace menos, sino que perfectamente, y pongo con su perdón el ejemplo, doctora, y precisamente con la condición del espectro autista? ¿Cómo ha sido el trabajo para concientizar a la sociedad, o por lo menos al rango de acción en el que ustedes trabajan? Bueno, hay varios factores importantes, ¿no? El hecho de que las personas me vean en el día a día, de alguna manera me convierto como en un referente, y es un compromiso muy grande para mí misma, por cuanto yo tengo que seguir trabajando en mis desafíos. No podemos hablar de una cura, es una condición que nació conmigo y se va conmigo. Entonces, día a día yo tengo que seguir trabajando las características nucleares de mi condición para mejorar como persona y mejorar internamente, ¿no? Igualmente mi hijo. Entonces, hay que trabajar en la referencia, el testimonial desde lo positivo, para que tú puedas generar en otros esa motivación. Eso por una parte. Por la otra, romper esos esquemas, esos paradigmas, hablar mucho con las personas, trabajar elementos. Nosotros, mi esposo y yo venimos del área gerencial, y entonces hemos aplicado gerencia a la familia, y muchos de los recursos, muchas de las estrategias que aplicamos a nivel gerencial e inclusive de emprendimiento, de empoderamiento, lo llevamos al plano familiar y al plano educativo, para que a través de esa estrategia hacer ese cambio de conciencia, ese cambio de comportamiento, lograr romper con aquello de las diferencias, ¿no? También hay que nutrirse mucho de otras comunidades exitosas, la comunidad Down, fibrosis quística, son comunidades que por muchos años han generado estrategias de abordaje social de las que nos hemos nutrido organizaciones como las de autismo, que tienen menos tiempo para poder romper con todo eso. Muchas conversaciones con familiares, crear grupos de apoyo, informar, tips, carteleras informativas. Ahora con la era digital, a través de los grupos Telegram, WhatsApp,
los canales YouTube, pues hay que generar mucho contenido didáctico, hay que romper con una cantidad de mitos para que eso también contribuya, porque la diversidad y las diferencias no solamente es el autismo. O sea, estamos hablando de todo lo que para la sociedad es diferente, genera temor, cómo lo manejo. Entonces, bueno, hay que trabajar el manejo de los temores. Y eso forma parte de ese proceso de empoderamiento de nuestros muchachitos desde pequeñitos. Les enseñamos a amarse, primero a conocer su condición. Una de las cosas maravillosas de lo que nosotros en Mochila de Sueños nos sentimos orgullosos es que los enseñamos a amarse, a conocerse, a trabajar mucho educación emocional. Más allá de cualquier terapia, más allá, todo nuestro enfoque de abordaje médico-científico es neurocientífico. Nosotros no estamos buscando cuestiones paralelas, pero desde el punto de vista de la educación emocional, como te digo, venimos del área gerencial y eso nos ha permitido generar programas de abordaje en donde los chiquitos desde pequeñitos se les dice, cada uno según su edad, su desarrollo, dependiendo del compromiso cognitivo que pueda haber, porque hay un 70% de casos no verbales, inclusive que hay compromiso cognitivo en el autismo, así como hay casos de alto funcionamiento, también hay de bajo funcionamiento. Entonces les enseñamos a que conozcan la condición, como un ABC. Igual como aprenden a hablar, ellos aprenden a entender el autismo. Doctora, nos queda muy poco tiempo y no quiero, por favor, que terminemos la entrevista sin dar a conocer cómo pueden contactar a la Fundación, cómo pueden acercarse, por qué vías. Ok, nosotros estamos en las redes sociales a través del Instagram, nos pueden encontrar como Mochila Sueños S, Fundación Mochila de Sueños del joven Simón. Ustedes colocan, nos googlean y inmediatamente aparece todo lo que hemos hecho. @Mochila Sueños S o al 0426-157-6976. Allí inmediatamente nos envían un mensajito y les van a contestar, les van a pasar toda la información, un correo electrónico y dónde están nuestras diferentes actividades, con qué universidades trabajamos, con qué colegios trabajamos y el abordaje que se puede hacer en las comunidades. Doctora, espero que nos pueda visitar pronto nuevamente. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros la doctora Marerwin Carnevali Alexich, acá en Entrevista Matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo. Entrevista Matutina